Buenas tardes, compañeras y compañeros, ¿cómo les va? Al fin viernes, Moreno, otro viernes más, 27 de agosto, y es nuestro programa número 73. Seguimos en pandemia y a la distancia. Pero bueno, se acercan los aires primaverales y electorales también. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo, un gusto tenerlos, como siempre. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes y un saludo especial a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En la hora de Moreno hoy tenemos un programa analítico, contundente y a puro peronismo. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno va a tratar la negociación con el Fondo Monetario Internacional y las condiciones que se requieren para honrar los compromisos. Escuchémoslo. Cristian, otro viernes más con este formato. Bueno, todo lo que empieza tiene un final, así que nos volveremos a ver ya en el estudio en algún momento. Mire, Guitia, ahí está en discusión si hay o no hay avances en la negociación con el fondo, que sí, que sí, no, que... Mire, con el fondo finalmente se va a acordar. ¿Y qué se va a acordar? Y finalmente va a ser exactamente lo que el fondo disponga que se acuerde. Los márgenes de negociación son muy escasos, muy escasos. Lo mismo que con los inversores internacionales, que después de una larga perorata terminamos bajando un poco la tasa de interés, porque ya había bajado en el mercado, y estirando los plazos, que es lo que corresponde a la negociación. Y esto va a ser lo mismo. No hay ninguna posibilidad de honrar los compromisos tal cual fueron firmados. Y se sabía esto, y se sabía, lógico que se sabía. ¿Cómo vamos a pensar que le vamos a poder devolver 20.000 millones de dólares de un saque en un año y otros 20.000 el año siguiente? Es ridículo. Claro, si no, el gobierno de Macri no podía firmar un stand-by, ya tenía que firmar un acuerdo de facilidades extendidas. O sea, la única posibilidad de firmar un stand-by con menos condicionalidades era que fuera de corto plazo, porque los stand-by son cuando los problemas que tiene el país que toma el crédito no son estructurales, sino son circunstanciales. Usted vive de la exportación de maíz y hubo una seca tremenda y no pudo exportar maíz, va al fondo y le dice, che, haceme un puente porque el año que viene ya vuelve a llover, voy a tener maíz y bueno, bla, bla, bla. Cuando usted tiene problemas estructurales en la economía, entonces va a un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años y ahí el que presta tiene que generar las consistencias de la política macroeconómica que permitan honrar los compromisos. Y ese es el debate. No hay mucho para opinar. En 10 años va a haber que pagarlos. Ojalá gobierno peronista mediante, un verdadero gobierno peronista, generemos el proceso de crecimiento que permita honrar los compromisos antes, tal cual lo hicimos oportunamente en la primera década de este siglo, donde se le pagaron los últimos 10.000 millones de dólares que se le debía al fondo, y bueno, a partir de ese momento seguimos como miembros del organismo, pero no teníamos la condición de deudor. Quizás consigamos acelerar los tiempos de pago, lo que me parece difícil que podamos extender el tiempo en pagar. Claro, ¿por qué ese debate? Y porque hay que generar los excedentes para honrar los 44.000 millones de dólares que se le debe en los próximos 10 años, a ojo de buen cubero y al margen de la tasa de interés.
obviamente que está hablando de una cifra que se ubica en los 4.600, 4.700 millones de dólares por año, entre intereses y capital para honrar los compromisos. Después usted puede decir, bueno, no pago al principio, pago todo al final, bla, 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 bla. Pero bueno, en términos generales de eso estamos hablando. Y a su vez, las condicionalidades para que eso se dé, o sea, que se generen los excedentes fiscales y en el sector externo para honrar esos compromisos. Eso es lo que va a estar en discusión. Mire, Gitia, la Argentina no se va a ir del mundo porque el no arreglar es muchísimo más costoso. Muchísimo, enormemente más costoso. Así que eso no está en la esencia ni de nadie de los que hace política seriamente en la Argentina, por ahí en el Partido Obrero, pero bueno, fuera de eso, todo el resto va a querer llegar a un arreglo. El problema es que como se generan los excedentes en la economía para honrar los compromisos, no es lo mismo como lo plantea el fondo que como lo plantea un gobierno nacional y popular. Y esa es la discusión. No con este gobierno, porque este gobierno no genera ningún tipo de excedente en la economía. De hecho, la economía está peor que con Macri. Está peor que con Macri. Y bueno, eso es parte de la incapacidad que ha manifestado el presidente para conducir los destinos de la Argentina. Ya lo dijimos que no está apto. Bueno, cada día que pasa se va comprobando. Lamentablemente el tiempo ha pasado y si este debate lo teníamos hace un año y medio atrás, ya haría un año y medio atrás que estaríamos generando las condiciones para honrar los compromisos. En la medida en que esto solo es procrastinar, hacer huevos, dejar que las cosas no se resuelvan, hacer brujería, cada día estamos peor. En su recorrido a través de la gestión de Guillermo Moreno durante la década ganada, la compañera Beatriz Paglieri continuará desarmando las operaciones político-mediáticas sobre el INDEC y se adentrará en las metodologías que identificó ella, en este caso, en torno a las mediciones de los precios del pan y del sector turismo. Pan y sector del turismo sobre los cuales la gestión de Guillermo Moreno generó acuerdos que cuidaron la mesa y el bolsillo de los argentinos y argentinas. Hoy, 27 de agosto del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos construyendo memoria con relación a la gestión de Moreno en defensa del modelo para una década ganada. Hoy volveremos hacia el mes de junio de 2006, momento en que Moreno generó acuerdos de precios para el pan y con el sector turismo. Les anticipo que ambos casos suman a la conclusión publicada por Clarín, que afirmó: el presidente considera, era Néstor, que atrás del episodio del INDEC existió una operación política en su contra, impulsada por sectores financieros de derechas vinculados a un puñado de burócratas del INDEC. Los titulares resaltaron el 16 de junio del 2006, hasta fin de año el pan común tendrá un precio máximo de 2,50 pesos. Y agregaba: de acuerdo al compromiso que logró el gobierno con la Federación Argentina de Panaderos, el pan francés de hasta 8 piezas por kilogramo se venderá desde el martes y hasta fin de año a un precio máximo de 2,50 al consumidor final en todos los mostradores. El acuerdo fue anunciado oficialmente anoche y sería firmado frente al presidente Néstor Kirchner. Otro titular dice: satisfacción de consumidores, de organizaciones de consumidores por el acuerdo con los panaderos. Las asociaciones mostraron su conformidad por el convenio de precios firmado entre el gobierno y las panificadoras. Más allá del acuerdo, las entidades destacaron que en muchos puntos de venta de la capital federal y el Gran Buenos Aires el precio del pan es incluso inferior al tope propuesto. Una recorrida de Telam por diversas panaderías capitalinas permitió verificar que en muchas de ellas el kilo de pan francés se comercializa entre 2,10 pesos y 2,60 pesos, mientras que en los comercios más caros los precios se ubican en torno a los 3,50 pesos.
E incorporemos al análisis que venimos construyendo relativos al éxito del control de la inflación, que hicieron mención los medios periodísticos y los comunicados de los empresarios, y que el puñado de burócratas del INDEC, en el mismo tiempo y lugar, desconocían en sus cálculos. Decían: panaderos, el 11 de enero del 2007, panaderos defienden precios. El secretario general de la Federación Argentina de la Unión Personal de Panaderías y Afines respaldó la política de acuerdos de precios del gobierno, y desde el gremio apoyamos la política de control de precios del presidente Kirchner. Y agregó: las acusaciones surgen después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos diera a conocer que los productos panificados junto con las frutas y verduras fueron los alimentos que más aumentaron durante el 2006. Notable, el INDEC decía que el pan era una de las variedades que más había aumentado. Entonces, incorporemos al análisis la información oficial de la carpeta entregada por la ministra. La carpeta incluía este análisis. En el mes de mayo de 2006, ante el incremento de precios del pan, se acordó con la Federación Argentina de Panaderos un precio de referencia de 2,50 pesos por kilo. El pan tipo flauta de hasta 8 piezas el kilo. A su vez, se le solicitó a todas las cadenas de supermercados que hicieran una importante disminución al público consumidor. Así fue como algunas cadenas pusieron el producto a 1,50 pesos y otras a 2,10 por kilo. Durante los sucesivos meses, el pan no bajó para la medición del INDEC, sino que subió. Ante esta evidencia, y dado que el precio en las cadenas de supermercados era evidente y contundente, se procedió a una consulta al INDEC. El organismo informó que las mediciones solo se realizaban en negocios tradicionales, no computándose el pan que efectivamente se compra la población en los supermercados a precios sensiblemente menores. El informe de la ministra incluye un análisis del perjuicio en términos inflacionarios que se causó informando una variación superior a la real en un producto tan sensible como el pan. En primer lugar, es importante resaltar que el pan, como cualquier otra variedad que integra el cálculo del IPC, tiene una especificación técnica que debe respetar el encuestador para el relevamiento de precios, a fin de que sea homogénea esa variación. Y esa especificación era pan francés tipo flauta hasta 12 piezas por kilo. Por ello, tal omisión era injustificada, pues que es obvio que en el concepto hasta 12 piezas por kilo está incluido un pan de 8 piezas que había determinado los panaderos dentro del acuerdo. Asimismo, y de acuerdo a lo determinado específicamente por la metodología de cálculo, el pan francés es una variedad cuyo precio se recoge en panaderías, almacenes y supermercados. Y debo agregar que el precio en supermercados se relevaba, pero por una decisión inexplicable de la entonces directora no se incluía en el cálculo. Reafirmemos el concepto. Se relevaban los precios del pan en supermercado, pero no se incorporaban al cálculo. Es decir, el precio de la variedad pan fresco estaba sobreestimada, determinando resultados significativos por la ponderación en el cálculo del índice y en el cálculo de la canasta básica alimentaria. Cuando analizamos las variedades de escuelas privadas ya demostramos la sobrevaloración de la variación en el cálculo de 2006. Ahora le sumamos al análisis la sobrevaloración en el cálculo del precio del pan fresco. Y ahora continuemos con las mediciones relativas al turismo. Pero antes de analizar el año 2006 y el cálculo de esa variedad en enero del 2007, vamos a leer una noticia del año anterior a los acontecimientos que se describen. Moreno aún era secretario de Comunicaciones. 4 de febrero de 2006 titularon: el bolsillo no se tomó vacaciones, la fuerte suba del turismo llevó la inflación al 1,3%. La ministra de Economía amenazó con castigar a ese sector y en particular a los empresarios hoteleros debido a que los precios de los alojamientos subieron 44%. El rubro esparcimiento, donde está incluido turismo, explica la mitad de la inflación de enero del 2006. Más exactamente, 0,66 del 1,3
Es muy poco usual una incidencia semejante. El cálculo del IPC de enero del 2005 el cálculo de enero de 2006 subió 1.3 y solo por turismo representó la mitad de esa inflación. La actualización de los bonos atados al SER aumentaron en la proporción de cómo midieron la variedad turismo. ¿Recuerdan la nota que los bonos habían sido la mejor inversión del año? Continuemos el análisis ya durante la gestión de Moreno como secretario de Comercio Interior. Junio de 2006. Nota de diario. El jefe de Estado habló durante el acto donde se firmó un convenio para mantener estable las tarifas del sector turístico para el resto del año. El presidente Néstor Kirchner destacó el trabajo de interrelación entre gobernantes y empresarios. Incluyamos también el análisis contenido en la carpeta entregada por la ministra. Las mediciones sobre el sector turismo se efectúan sobre dos componentes: paquetes turísticos y alojamiento turístico. En el marco de los trabajos con el gobierno, los empresarios manifestaron su inquietud porque sabían que el INDEC medía paquetes turísticos al exterior. Y como reflexión agrega: es obvio que no hay ninguna política doméstica que pueda influenciar sobre los precios que cobra la ciudad de Cancún los paquetes receptivos. Por más denodado esfuerzo que hicieran los operadores para bajar los precios, no podían determinar precios en el Caribe o en Europa. Entonces la pregunta que se formulaba el gobierno era: ¿los hoteles aumentan en Cancún y tenemos inflación en la Argentina? Recordemos declaraciones de la entonces directora del IPC que dijo: a fines de diciembre calculé el arrastre del IPC y le dije a CLIDE que no podía irme de vacaciones porque me daba sumamente positivo. El problema más grande era en alimentos, porque las alzas en turismo y en las prepagas se esperaban. Medicina prepaga ya lo analizamos el pasado viernes. Resaltemos, las alzas en turismo se esperaban, dice ella, que había informado que esa variedad aumentaría un 40%. Recordemos que el año anterior habían determinado un 44% con el resultado que ya mencionamos. La Nación, del 4 de enero del 2007, dijo o vaticinaba: para enero, a su vez, se espera un leve repunte como producto de los aumentos en turismo y medicina prepaga, aunque igualmente el índice se ubicaría por debajo del 1.3 registrado en enero del 2006. La entonces directora vaticinaba que el aumento sería del 2.1. Registremos que todos los vaticinios se hacían sin que los encuestadores hayan iniciado el relevamiento para ese mes. Ella medía medicina prepaga con un aumento del 22%, diciendo que el relevamiento era telefónico, cuando debía ser cero el aumento porque no estaba aprobado. Y registremos en nuestra memoria para este análisis lo de relevamiento telefónico. Y también turismo enero un 40%. Ahora veamos. La variedad estaba especificada con productos que los precios se determinaban en el resto del mundo. Ese formato venía del 1 a 1, determinado en épocas de caballo para que no les diera modificaciones en los precios y tener un IPC anclado al 1 a 1. Pero podemos preguntarnos, en el año 2006 y ya en el 2007, a 5 o 6 años de que el país había abandonado la convertibilidad, ¿podía seguir midiéndose los paquetes a Cancún para calcular el índice de precios al consumidor en la Argentina? El sentido común nos dice que no. Pero les relato en primera persona que en las ya mencionadas reuniones con la cúpula del INDEC, la jefa de la entonces directora del IPC manifestó que se debía considerar que la variedad turismo se encontraba con una metodología en transición. Por ello, ampliemos. No pareció a ninguno de los presentes en esas reuniones, a la cúpula del INDEC, que esa manifestación tuviera algún rigor científico. Y entonces, en el mes de febrero del 2007, solicité que me entregaran los formularios del relevamiento en campo que habían realizado sobre alojamiento, los que habitualmente quedan 2 o 3 meses en las oficinas del IPC. La respuesta que encontré fue no,
Eso ya fue a depósito. Por ello, ordené recuperar los formularios y se verificó que los mismos tenían el mismo color de lapicera, todos tenían el mismo aspecto, situación extraña en tanto el paso del tiempo deja huellas diferentes en el estado del papel. Sin duda, se habían armado, digamos, ante mi pedido para la ocasión. Por ello se realizó una investigación sobre los llamados telefónicos que se decía que habían hecho. Se solicitó al Ministerio de Economía las facturas a la empresa de servicio telefónico del entrenamiento detallado de los llamados que figuraban en esos formularios. Quedó demostrado que esos llamados nunca fueron realizados. De esa forma, la variación del 40,2 que informaba la entonces directora no tenía ningún fundamento porque los llamados no habían sido realizados. Se sobrevaluó la variedad escuelas y pan fresco. Se pretendió determinar un aumento para medicina prepaga que no estaba autorizado. Se pretendió repetir la metodología de llamados telefónicos para determinar aumentos de precios que no eran tales para turismo. Los llamados telefónicos no se habían hecho. En este punto cada uno podrá evaluar los temerarios vaticinios de la entonces directora, que quedaron registrados en los sumarios instruidos. Pero sin duda hay una sola conclusión respecto de los ataques frente a la exitosa gestión de Moreno para contener la inflación en un modelo peronista de producción y trabajo. Atacar a Moreno fue el móvil de la disputa entre un modelo de desarrollo con inclusión y otro de exclusión, a partir de la especulación financiera vinculados, como dice la nota periodística, a un puñado de burócratas del INDEC. En su columna de hoy, el compañero Pablo Chaliú va a reflexionar sobre el accionar del Banco Central, sobre la supuesta reactivación de la economía de la cual hablan los funcionarios y sobre las medidas de corto plazo del gobierno. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz. Las saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, la economía ya está en clave electoral. Y hay varios comentarios que hacer sobre esto. En primer lugar, en los últimos 60 días, el Banco Central le giró al gobierno cerca de 400.000 millones de pesos, que por supuesto el gobierno utiliza para sus subsidios y otro tipo de programas con los cuales espera, de alguna manera, tener un buen resultado electoral, o por lo menos no tenerlo tan malo. Ya vamos a hablar un poquitito sobre esto, pero detengámonos un segundo en el tema del Banco Central. Uno puede decir, bueno, han descubierto la piedra filosofal. El Banco Central les presta 400.000 millones de pesos y la inflación anda por ahí, no se puede decir que se ha descarrilado. Entonces parece que esto fuera barato o que fuera gratis. Miren, no es gratis. Estos 400.000 millones de pesos van a ser absorbidos de alguna manera por el Banco Central. Porque el Banco Central, en su ideología, no puede permitir que estos 400.000 millones de pesos se vuelquen a la circulación monetaria. Eso sí sería realmente un impacto inflacionario extraordinario. Entonces, ¿pero qué le hace? Ya lo hemos explicado, pero es necesario volver a explicar. Cuando el Banco Central ve que la circulación monetaria va a estar creciendo a esa velocidad o a esa cuantía, emite más el ELIC, o como se llamen los instrumentos, pases, para que los bancos les compren y otros intermediarios financieros tomen ese peso y se lo devuelvan, esos pesos y se lo devuelvan al Banco Central. Esto no es gratis, de ninguna manera. El Banco Central viene pagando 100.000 millones de pesos mensuales para sostener esa deuda. Y eso es déficit fiscal. No es que como es una deuda del Banco Central y el Banco Central paga esa cantidad, es Banco Central. No.
El dueño del Banco Central es el gobierno nacional. Tanto es así que cuando el Banco Central tiene presuntas utilidades, se las devuelve a su dueño, al gobierno central. O sea, es déficit fiscal. Obviamente esto va a tener su repercusión, la está teniendo. Nadie en su sano juicio frente a este panorama puede decir que la economía ande bien o está normalizada. Así que realmente esto tiene un costo no solo en lo que paga el Banco Central, sino también en las expectativas de todos los que conocen el tema, que no es francamente favorable. Y dijimos que no anda bien la economía, entonces el jefe de gabinete, que es también un posmoderno, como lo es Alberto Fernández y como de alguna manera es también ahora Guzmán, el ministro de Economía, cree que, bueno, basta con decir algo para que sea verdad. Eso es lo que de alguna manera piensan los posmodernos. Lo que vale es lo que uno piense que es la verdad, no la verdad objetiva. Bueno, en economía esto no funciona. Ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir reiterando. Lo que funciona en la economía es cuánta plata tiene usted en el bolsillo, cuánto puede cobrar, los empresarios cuánto pueden vender, si están posibilitados de vender o no, etc. Es muy objetiva la realidad en economía. ¿Y a dónde vamos con esto? Hay reactivación, dijo el ministro coordinador. Es muy fuerte la reactivación. Uno se pregunta, el déficit fiscal viene bajando en la Argentina por una conjunción de menos pago a los jubilados, recuerden que los jubilados son una parte muy importante del presupuesto, y porque algunos subsidios que se daban para la actividad productiva se dejaron de dar. Según el gobierno, el ministro de Economía Guzmán y por supuesto el ministro coordinador, la reactivación va a venir o está viniendo por el aumento de la inversión pública. Miren compañeros, tendríamos que decirle que vayan de nuevo a primer año de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas, si es que alguna vez la cursaron. Lo que interesa es el gasto global del Estado, no en qué gasta el Estado. Lo que uno mira en qué gasta el Estado, se está mirando cosas de temas que conciernen más al mediano y largo plazo, que son muy valiosas, hay que hacerlo, pero para el cortísimo plazo, lo que se refiere a la reactivación, lo que interesa es el gasto global. Y si el gobierno está recaudando más de lo que gasta, entonces ese gasto global del gasto neto global del gobierno está bajando. De ahí no puede surgir, no hay reactivación por ese lado. Sería extraordinario, es decirle, bueno, le pagamos menos a los jubilados y gastamos más en inversiones públicas. ¿Cuál es la diferencia sobre la demanda global en lo inmediato? Si lo que se le paga a los jubilados o se le deja de pagar es mayor que las inversiones públicas, sin duda ese ajuste es recesivo. Y como todos sabemos, los salarios e ingresos están por debajo de la inflación. Entonces, ¿dónde está la reactivación? ¿Dónde está ese proceso de reactivación? Evidentemente que hay más actividad económica. ¿De dónde viene? Simplemente de la normalización paulatina de las actividades económicas al levantarse toda la serie de restricciones que había impuesto Alberto Fernández sobre la actividad económica. No hay tal fuerte proceso de reactivación. Lo que hay es eso, es esa normalización. Y esa normalización, obviamente, tiene un futuro inmediato, porque cuando se terminen de normalizar, se acabó lo que se llama proceso de reactivación, que realmente hay que tener mucha desfachatez para poder decir que hay un proceso de reactivación. Y un último comentario sobre lo que está haciendo el gobierno en esta especie de jolgorio preelecciones.
Es legítimo que un gobierno intente, por los medios que disponga, hacer todo lo posible para ganar las elecciones, por lo menos para no perderlas. Y de alguna manera yo diría que es inevitable. Lo van a hacer todos los gobiernos dentro de las limitaciones o posibilidades que tengan. Por eso ustedes van a ver que hay obras públicas en muchos municipios o en la ciudad de Buenos Aires. Bah, todos esperan a las elecciones para mostrarse. Es criticable y sí, tiene muchos temas criticables, pero hay algo más profundo en esto. ¿Es necesario que se haga esto? O sea, que se emita, se den subsidios, se haga una apariencia de inversiones públicas fuerte. ¿Es necesario eso para ganar las elecciones? Miren, yo voy a ser concluyente. No, no es necesario. Lo que pasa es que la propia ideología del gobierno, esa socialdemocracia que disfraza el neoliberalismo, no ve otra manera de hacerlo. Pero hay otra manera de hacerlo. Miren, hay ajustes. La economía necesita sus ajustes. Hay ajustes que en economía se llaman recesivos y otras que se llaman expansivos. Argentina está con extraordinarias posibilidades de hacer un ajuste expansivo. Pero para eso hay que sacarse de la cabeza la ideología socialdemócrata y neoliberal. El peronismo tiene todos los elementos para hacer un ajuste expansivo y ganar las elecciones, no con toda esta serie de cuestiones artificiales que en algún momento se van a tener que pagar, sino con un verdadero programa de expansión y de aumento de los ingresos. Eso es el peronismo. Algo es algo, peor es nada, dijo el diablo con maldad, y se llevó pa'l medio de los infiernos una monja de caridad. La compañera Pimpi Colombo, a puro peronismo y a puro principios y valores, hablará sobre la campaña en ciernes y continuará abordando un tema que la ocupa y preocupa hace tiempo, el de las personas con discapacidad. Escuchémosla. Hola Adriana, ¿qué tal Guillermo, Pablo, qué tal Beatriz? Como cada viernes quiero hacer llegar mi agradecimiento a Fernando Molgaray, nuestro productor, a los compañeros y compañeras de Radio Caput que transmiten La Hora de Moreno, también a quienes reproducen el programa por otras radios y sobre todo a quienes hacen que esta tarea tenga mucho, pero mucho sentido, a todas aquellas personas que cada semana escuchan el programa, lo difunden, lo discuten, se asombran, se entusiasman y renuevan sus ganas de seguir. Espero que estén bien. Se ha tomado tanto impulso la campaña electoral que estamos viendo muchísimas repercusiones. Tanto la tuya, Guillermo, por toda la localidad bonaerense en la que estás haciendo actos, reuniones, conferencias de prensa y sobre todo encuentros con tantas personas que quieren tener la esperanza de mantener viva la doctrina peronista y mantienen ese compromiso, ¿no? Y también la campaña que estamos haciendo por todos nuestros candidatos y candidatas de principios y valores en Capital. Esta semana hemos hecho algunos recorridos interesantes con la Nidia Lirola, que es nuestra candidata para la Cámara de Diputados de la Nación en la lista 347A. En el fin de semana ella volvió, junto a otros compañeros, a pregonar en el subterráneo. Y se encontró ahí que son tantos los que quieren como nosotros que vuelva a haber un gobierno que genere las condiciones para que haya trabajo en la Argentina, que Nidia vuelve cada vez seguramente un poco cansada por el esfuerzo, pero sobre todo con la energía renovada por ese encuentro esperanzador entre los pasajeros del subterráneo y los militantes que la acompañan. También va Casey, que conmueve con su entusiasmo y convicción, tal como él lo hizo el miércoles a la noche en el programa Intratable, cuando, durante un pequeño intervalo, decidieron escuchar, tanto como se puede escuchar en ese programa, a 4 jóvenes de diferentes opciones de la política. Ahí Casey tocó los temas principales, con la precisión de un cirujano y con la velocidad de un atleta. Señaló que si hace 7 años Cristina Fernández de Kirchner le dijo que él debía llamarse peronista, no kirchnerista, ahora, hace una semana, ella cambió
cambió completamente y dijo lo contrario, y él estuvo en desacuerdo, como nosotros. Y nuestro compañero ratificó su condición de peronista, y más la ratificó con los hechos, cuando un periodista, un panelista de Intratable, buscaba el punto de confluencia entre dos de los invitados, irrumpió Casey diciendo que sí hay lugar de encuentro para la noción de patria, de familia, de inclusión, y que ese lugar es el peronismo. Si yo fuera un caballero, si tuviera sombrero, compañero, me lo sacaría para saludarte por la inteligencia y la oportunidad con que participaste de ese programa. Y siguiendo con nuestra campaña, con la Nidia, estuvimos reunidas con el doctor Pedro Ábalos, conocido dirigente del movimiento de personas con discapacidad, que llevan años luchando porque sea visible y sean atendidos sus reclamos, y que están recorriendo y visitando a los candidatos de las diferentes listas para que conozcan sus demandas. Tuvimos una reunión que fue muy productiva, de la que también participaron otros miembros de la lista de diputados nacionales, como Marcela Mariguá, que hizo sus propios aportes y conocimientos sobre la temática, y Aureliano Di Maio. En algún programa anterior hemos hablado de la situación de las personas con discapacidad y de las cosas por las que en diferentes ámbitos venimos luchando. Ahora, me gustaría repasar algunas de esas situaciones después de esta conversación. 1. El movimiento de personas con discapacidad dice, con razón, y apoyamos completamente el planteo, nada sobre discapacidad sin que nosotros participemos. Parece tan obvio que quien mejor conoce y puede describir las necesidades de las personas con discapacidad son ellas mismas y aquellas personas que, en los casos en que es necesario, las acompañan, las cuidan, las atienden, ¿no? Sin embargo, cada vez que se constituye un espacio de discusión y análisis de la situación, las personas con discapacidad brillan por su ausencia o son, en el mejor de los casos, una ínfima minoría, y aparecen los profesionales, los dueños de los establecimientos, de los transportes, de las prestaciones, y las personas con discapacidad mínimamente. El siguiente punto que queremos señalar es que durante los 4 años de gobierno de Macri hemos peleado para que se elimine la incompatibilidad entre tener una pensión por discapacidad y tener un trabajo registrado. La senadora nacional peronista por Tucumán presentó proyecto, lo volvió a presentar. ¿Por qué es así? Históricamente, la pensión por discapacidad está orientada hacia aquellas personas que, teniendo una situación social muy, pero muy desfavorecida y teniendo el certificado de discapacidad, pueda obtener o solicitar una pensión, ¿no? Y en ese sentido las condiciones socioeconómicas son muy exigentes. Entonces, yo me pregunto, y ya me lo he preguntado en este programa, y nos lo hemos preguntado cada vez que en el Senado no se permitía tratar ese tema durante tantos años, y me hice la misma pregunta. ¿No es más que obvio que el Estado solo tiene para ganar en caso de que alguien con una discapacidad consiga un empleo registrado? Gana porque gana en satisfacción y en salud la persona ocupada. Gana porque un salario en un puesto reconocido tiene aparejado el pago de contribuciones patronales y aporte del trabajador. Gana porque los ingresos de esa familia mejora también el consumo y la recaudación. Y entonces, ¿en qué no ganan? No se sabe. No hay más que la especulación de que si se toma un trabajo, el Estado no tenga que pagar su pensión. El ajuste encubierto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? No es que las personas tengan una discapacidad y una pensión por discapacidad, entonces no tienen un trabajo. Simplemente lo que ocurre es que pide que si los toman para trabajar, no los inscriban. Resulta que cuando empezó el gobierno de Fernández, se dispuso en la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, que no se iba a considerar esa incompatibilidad. Pero esto duró poco tiempo, porque al cabo de un tiempo, valga la redundancia, todo volvió a la injusta normalidad, con el argumento de que una resolución de ANDIS no puede sustituir una disposición por ley. Claro, un poco de amor al prójimo y capacidad de mirarlo pudieron haber propuesto con la misma celeridad con que permiten que sus proyectos de ley se traten, que la ley sea corregida. Y entonces no que sea una resolución de la Agencia de Discapacidad, sino
que sea una ley de la nación para tomar en cuenta lo que pasa con esa población de trabajadores que tienen una discapacidad y que están impedidos porque cobran una pensión de tener un trabajo digno como se lo merece. Bueno, volvió todo para atrás. Por otro lado, nuestra compañera Marcela Marihuán, que atiende junto con Chique ese comedor en Soldati que cada vez tiene más demanda y más necesidades, Marcela señaló infinidad de escollos con los que tropiezan las familias que tienen algún miembro con discapacidad y muchas veces más de uno. Ella dijo, es incomprensible que el Estado no tenga una manera más práctica para identificar a las personas que tienen una discapacidad y que tienen por ley el derecho a viajar sin pagar, porque subsidia el Estado esos pasajes. ¿Por qué no poner en la SUBE de la persona que tiene una discapacidad que esto tenga costo cero, se registren los viajes, se conozca la estadística, se vea el uso, se diferencia entre las personas que tienen discapacidad y tienen necesidad de viajar con una persona que es acompañante? Y entonces eliminar esa humillación que a veces sienten cuando tienen que sacar de la cartera, desplegar el certificado y a veces recibir una mirada de menosprecio por parte de quien entonces le permite que pase, o por no mencionar el cupo que por decreto nacional es que el cupo que permite que si ya están dos personas usando el cupo por discapacidad en un vehículo, entonces no permita que suba uno nuevo, ¿no? Y durante la cuarentena que resultó de la pandemia, ya hemos comentado aquí cómo se han hecho presentes las necesidades que usualmente son poco visibles. Entre otras, con bastante gravedad, por ejemplo, vamos a decir que ENACOM no ha hecho cumplir la obligación de usar lengua argentina de señas en las transmisiones de los canales de aire y de noticias, como por ejemplo el canal 13, y entonces las personas que son sordas, que no escuchan, han estado privadas de poder enterarse, de poder conocer las noticias. Otro punto. Desde hace años está vigente la ley que establece que el 4% de las personas que trabajan en el Estado en cualquiera de las jurisdicciones debe ser una persona con alguna discapacidad, con el propósito evidente de inclusión. Sin embargo, informan las organizaciones, la realidad es que, dicen ellas, a diciembre del 2019, sobre 248.914 trabajadores nacionales estatales, 2.734 tenían certificado único de discapacidad, con lo que el grado de cumplimiento del cupo de la ley 22.431 alcanzó el 1.09%. Si se estuviera cumpliendo la ley, debería haber prácticamente 10.000 y había 2.700. Ni siquiera estamos planteando que tenga que aumentarse la planta de empleados. Podría establecerse una prioridad para que las vacantes que se produzcan o para las nuevas incorporaciones que se realicen. Otra disposición que está vigente en los papeles y cuesta un Perú asegurar en la práctica es que en cada uno de los edificios públicos está establecido que pueda funcionar un kiosco atendido por una persona con discapacidad. Es enorme la cantidad de personas que están inscritas para esa función y hay que trasponer la cordillera del desinterés para conseguir que en esas locaciones se disponga el espacio necesario. Seguramente, si el Gobierno Nacional pusiera un mínimo compromiso y emplazara a los ministerios a cumplir con ambas normas, si estableciera procedimientos, si sensibilizara sobre el tema, seguramente podría agilizarse la oportunidad laboral para personas que tienen una discapacidad. La Marcela explicó con lujo de detalle el peregrinaje de las personas con discapacidad para obtener los medicamentos que les son recetados, la burocracia del Ministerio de Salud de la ciudad, los turnos, las recetas que se vencen, la provisión que nunca, pero nunca alcanza la totalidad de los remedios recetados. Hay muchos puntos que son planteados por las organizaciones, pero yo me voy a detener en dos aspectos. El primero, en el anuncio del presidente respecto de aumentar el presupuesto para atender en los municipios las situaciones de discapacidad, prometiendo girarles fondos. Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿con qué prioridades se van a transferir esos recursos? ¿Para qué tipo de propósitos o servicios?
¿Qué convocatoria a personas con discapacidad? ¿Qué convocatoria se va a hacer a las personas con discapacidad, quiero decir, para que se resuelva cuál es la mejor manera de emplear? Y la otra es a la que ya me he referido antes. Es usual que cuando hay movilizaciones, cuando se trasladan sillas de ruedas, se instalan en la Plaza de Mayo, cuando los transportistas cortan el tránsito, tal como ha estado ocurriendo en estos días, la respuesta por parte del gobierno esté motivada más a darle lugar a los reclamos de los prestadores que el lugar que le da nunca a los propios interesados, a la propia familia de las personas con discapacidad. En este punto y en esa reunión resultó un comentario de nuestra compañera Nidia, que conoce sobre el tema, en el sentido de que es curioso que en el Ministerio de Trabajo, en el área donde me tocó desempeñarme como directora de promoción del empleo para personas con discapacidad, esa dirección ahora tenga una jerarquía inferior, se haya convertido en una coordinación, pero que además, curiosamente, la persona que es coordinadora sea la misma que puso el macrismo. Bueno, seguro que si nos escuchan las personas que tienen alguna discapacidad van a decir que hemos omitido tantas necesidades, así que desde ya me excuso por todo lo que nos falte. Pero estoy segura que si nos ponemos en situación de ocupar una responsabilidad de gobierno y tenemos presente, aunque sea esta somera y seguramente incompleta descripción, seríamos mucho mejores tomando decisiones. Para eso hace falta doctrina, hace falta peronismo, hace falta principios, hace falta valores y un modelo de desarrollo permanente y sustentable que nos permita tener los bienes y servicios necesarios para que podamos hablar de trabajo, pleno empleo, salario y condiciones laborales dignas, tal como ustedes describieron tan bien en la publicación en BAE el lunes último, que titularon con la pregunta: ¿ingreso universal o trabajo universal? Nos vemos el próximo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Y este fin de semana nos vamos a encontrar en cada mesita donde los compañeros y compañeras juegan con la rueda de las 20 verdades, mientras Nidia Lirola y los restantes candidatos de Principio y Valores invitan a pavimentar el regreso de un gobierno peronista a la Rosada en el 2023. Buen fin de, compañeros. En su columna de cierre, Guillermo Moreno va a analizar el contexto electoral y la relación existente hoy entre política y economía. Y se vienen las elecciones, Guiti, y cada día estamos peor. Y van a llegar, el oficialismo va a llegar a las elecciones muy mal en términos económicos. Y la opción no puede ser entre un fracaso presente, Alberto Fernández, y un fracaso reciente, Macri y su estructura de gerentes, Santilli, la señora Vidal o Rodríguez Larreta. La opción es el peronismo. Claro, ahí parecería ser que es entre Randazzo o la lista nuestra, pero Randazzo se ocupó con sus decisiones y declaraciones que la lista peronista es la nuestra. Primero eligió de segunda de su lista una exfuncionaria del PRO, que cuando uno la escucha está escuchando al PRO, por eso dejó de hablar. Y segundo, acusó al movimiento obrero organizado de ser parte del problema y no de la solución. Ayer mismo lo volvió a repetir. Bien, la lista es la lista peronista que nosotros tenemos el placer de integrar y que nos permite cumplir los dos requisitos sustantivos de una elección. Primero, generar organización popular, que es lo que estamos haciendo. Y segundo, mejorar nuestros planes, programas y proyectos en la medida que se somete al debate de los compañeros, que es donde está el verdadero conocimiento, que es colectivo. La construcción del conocimiento es colectivo. Válgame Dios que todas las decisiones las tengamos que tomar en soledad y de acuerdo al conocimiento que uno tiene. Porque como ya le dijimos, la ideología y la metodología van de la mano. Y la metodología que se utilizó para elegir la fórmula del Partido Justicialista que integraba el Frente de Todos no corresponde a nuestra doctrina. No era necesario elegir en soledad. Ahora lo hecho pecho. Y el pecho es lo que empieza a dar vuelta en los medios masivos de comunicación, porque ya la mayoría se dio cuenta que el presidente no es apto.
¿Y cómo seguimos? ¿Y cómo seguimos? Ayer algún comunicador habló de repetir alguna experiencia que tuvimos, de bueno, que se tome vacaciones el presidente, que deje otro, que se vaya, que esto, que aquello. Miren, el problema es que la crisis política es devenida de las circunstancias económicas. No, pero si la política determina siempre lo económico. No, hay momentos que la economía toma su propia dinámica. Y se lo vuelvo a decir, esta crisis política es producto de la crisis económica y no el inverso. La incapacidad del ordenamiento macroeconómico genera esta situación política. Y entonces hay que arreglar la situación económica. ¿Y cómo se arregla? Ahí es el problema de la irreversibilidad de los fenómenos. A veces se dan y entonces en ese esquema estamos. Y la política nos encontramos en las elecciones. El oficialismo va a llegar muy mal. Y la provincia de Buenos Aires va a dejar de estar desalambrada, se va a desalambrar, no va a estar más alambrada. Y entonces, el peronismo nacional se tiene que hacer cargo también del peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Y quiénes son? Y los gobernadores. Los gobernadores van a tener que empezar a opinar. Y los militantes de la provincia de Buenos Aires, sin duda. Y los que construimos la base territorial del peronismo de la provincia de Buenos Aires, no hay duda. No, pero los otros también tienen base territorial, pero no tienen proyecto. Se quedaron sin política. Por eso las elecciones entre los dos frentes mayoritarios, que hace algunos meses eran más del 70% de los votos, hoy. Pero aparte parece un concurso de peluquerías, que si el color de pelo, que si los pelos al viento, que si... Es simplemente la venta de algún producto personal y no de ideas, y no de qué vamos a hacer. Mire, es muy difícil. Kirchner así no hubiese ganado, ¿eh? O sea, si era por la foto, si el más bonito, el mejor vestido, etcétera, etcétera, miren, no hubiese ganado. De hecho, no ganamos, salimos segundos. Pero teníamos ideas para salir segundos. Y en 60, 90 días era un liderazgo indiscutido. Pero porque había política, no porque estabas bien vestido o era la mejor foto. Mire, en el peronismo nunca fue así. Y si ahora es así, es otra demostración más de que esto no es peronismo. Y tampoco tienen mucho para blandir, porque la verdad que es un concurso de peluquería porque no tiene nada para mostrar. Ni el fracaso presente ni el fracaso reciente tienen algo para mostrar, ni Alberto Fernández ni Macri sugerentes. Y entonces, bueno, acá viene el peronismo. Sin prisa, sin pausa, haciendo lo que hay que hacer. Pero Moreno, por más que resolvamos el tema político bien, las elecciones, usted habla de que la economía está determinando la política, y sí, en este caso sí. Pero siempre es preferible que tengamos ordenado lo político y el peronismo vivito y coleando. Y esto es responsabilidad nuestra. Y esto es lo que estamos haciendo. Y estamos muy conformes, Guitia. Los resultados están, bueno, veremos cómo dan las encuestas, y la elección final. Pero nosotros estamos muy, muy satisfechos. Veo que ayer estuvimos en un montón de empresas. No, que los empresarios a ustedes nos recibían con las manos abiertas y los brazos abiertos. Ahí están los empresarios y los trabajadores escuchándonos, porque es lo que corresponde, la armonía entre el capital y el trabajo. Hasta el viernes que viene, Guitia. Moreno, por cuestiones de tiempo, en este cierre voy a retomar esta falsa opción de la que habla usted, esta falsa opción entre el fracaso reciente y el fracaso presente. Digo falsa, dado que ocurre entre dos fracasos, por lo tanto la opción válida, por cierto, es la peronista, que se expresa en nuestra propuesta electoral, que expresa el movimiento. Rescato esto de que estas elecciones nos habilitan a dos cuestiones. Una, avanzar en la organización popular, en la base territorial,
pavimentando el camino para que el próximo gobierno, el del 2023, sea peronista. Y rescato también esto de generar las instancias de participación y debate para formular los mejores planes, programas y proyectos desde nuestra concepción de que la construcción de conocimiento es colectiva y de que la mejor forma de tomar decisiones es en este contexto, en el contexto colectivo y no en el contexto individual. Esto es así, porque la ideología y la metodología van de la mano. Es cierto aquello de que se podrá tener base territorial, usted lo dijo Moreno, se podrá tener aparato estatal, pero ¿qué sucede si quienes hoy tienen esta base territorial y este aparato estatal no tienen política, o bien esta gira sobre su eje, implementando medidas económicas que solo apuntan hoy a levantar el ánimo electoral? Este es un tema que trató Chalió en su columna. ¿Qué sucede si esta política gira sobre su eje alejada del sentir popular y descentrada de un modelo económico de desarrollo con orientación a la producción que garantice la inclusión? Sucederá que el peronismo se tendrá que hacer cargo de este desaguisado que nos ha dejado el neoliberalismo y nos está dejando el progresismo. Y así hemos llegado al fin de un programa más. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro compañero productor Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes. Cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás. Buen fin de semana, compañeras y compañeros.